De momento ya tenemos la escena montada. Lo que voy a hacer ahora va a ser coger el cubo y renombrarlo a player, porque este va a ser la raqueta del jugador. Y a esta raqueta del jugador le vamos a crear nuestro primer script para poderlo mover. Como decía, vamos a coger este cubo que hemos creado y le vamos a cambiar el nombre, lo vamos a llamar player. Y este player lo vamos a querer mover con los cursores o mediante un joystick, lo vamos a querer mover arriba y abajo. Entonces, para poder conseguir esto, necesitamos, como ya hemos dicho antes, crear un script. Vamos a crear nuestro primer script, nos vamos a la carpeta Scripts, botón derecho, Create JavaScript. En Unity se pueden crear varios tipos de scripts, que son estos 4 que veis aquí. Podemos crear scripts en el lenguaje Java, en C#, en Vue, o un tipo especial de scripts que son los shaders, que definen el aspecto de los materiales. Nosotros en principio vamos a trabajar siempre en JavaScript, pero se pueden utilizar estos otros lenguajes. C# particularmente es un lenguaje de programación muy potente, muy utilizado por los profesionales. Pero JavaScript es el lenguaje por defecto de Unity y es un poco más sencillo de utilizar. Es el que vamos a utilizar nosotros en la mayoría de ocasiones. Creamos, como decía, un JavaScript y le vamos a dar como nombre player script. Como veréis aquí en el inspector nos pone una pequeña previa de qué contiene este script. Si hacemos doble clic en él, nos aparecerá el editor de scripts de Unity, que es una ventana más compleja, y aquí podremos modificar los scripts como queramos. Además tiene algo muy importante cuando se trata de programación, que es la codificación por colores, que veréis que nos ayuda mucho a identificar las diferentes partes de un script. Como veis, el script no está vacío, sino que contiene unas líneas, unas sentencias por defecto. Es muy sencillo de entender y es un poco lo que habíamos hablado al principio de la lección. En primer lugar tenemos estas dos funciones, la función start y la función update. Estas dos funciones son importantísimas en Unity. La función start lo que hace es cambiar o hacer todas las tareas que queramos hacer al principio cuando se crea por primera vez un objeto o cuando abrimos por primera vez una escena. Y la función update se va a ejecutar continuamente. Concretamente, se va a ejecutar en cada fotograma de nuestra aplicación. Con lo cual, si queremos que una cosa se vaya haciendo continuamente, mover un objeto, controlar el input del usuario, todo esto se hará en la función update, que es de lejos la más utilizada de Unity. Esta línea que tenemos aquí arriba, pragmastrict, no tenéis que preocuparos por ella. Digamos sencillamente que es una línea que está puesta para asegurarnos que todo lo que vamos a hacer es compatible con todas las plataformas, incluido las plataformas móviles, que tienen una versión del lenguaje JavaScript más estricta. No es ningún problema, simplemente es una línea que debemos dejar ahí siempre, y si hacemos algo que es incorrecto, esta línea nos ayudará para que el programa nos avise de que estamos haciendo algo incorrecto, como por ejemplo declarar tipos de variables sin declarar su tipo y cosas de ese estilo. Pero no os tenéis que preocupar, simplemente dejad esta línea siempre y ya está. Ahora vamos a ver qué es lo que queremos hacer con este script. Este script va a servir para controlar a nuestro personaje. Concretamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Concretamente lo que queremos hacer es coger esta raqueta y utilizar el input del usuario para moverla arriba y abajo. Hablando dentro, digamos, de los términos de Unity, lo que queremos acceder es al GameObject. Dentro del GameObject Player queremos acceder a su transformación. Dentro de su transformación queremos acceder a su posición y dentro de la posición queremos cambiar la coordenada Y. Fijaos que esto es, digamos, una jerarquía. Yo quiero entrar al objeto, del objeto quiero coger su transformación, de la transformación su posición y de la posición su coordenada Y.
Fijaos que cuando esto lo trabajamos en el script, sigue exactamente este mismo orden. Los scripts, como cualquier cosa relacionada con el lenguaje de los ordenadores, siempre son muy lógicos. Entonces, en la función update, que es la que se ejecuta en todo momento, yo lo que voy a querer hacer es cambiar la coordenada i de este GameObject. Por tanto, lo que hago es acceder al GameObject, GameObject. Dentro del GameObject ya hemos dicho que teníamos que acceder a su transformación, .transform. Dentro de su transformación accedemos a su posición, .position. Y dentro de su posición vamos a querer cambiar la coordenada i. Fijaos, esto es importante porque prácticamente siempre os vais a encontrar con esto. Todas las opciones que tenemos dentro del inspector de propiedades tienen una serie de nombres. Si yo quiero acceder a cualquier propiedad, por ejemplo, si quisiera acceder a el material del objeto, pues tendría que acceder al Mesh Renderer, dentro del Mesh Renderer, a su material. Pues todo esto siempre sigue la misma nomenclatura en el editor de scripts. Si yo quiero acceder a la transformación, tengo que poner transform. Y siempre tengo que hacerlo por el orden adecuado, es decir, primero el objeto, luego su componente y dentro del componente las propiedades que tenga. Ya veréis que esto siempre sigue este esquema. Siempre hay una relación directa entre todo lo que tenemos en el inspector y acceder a ello simplemente escribiéndolo mediante estas separaciones por puntos. Esto es importante, os acostumbraréis muy rápidamente porque esto se hace continuamente. Para acceder a una propiedad de un GameObject, tengo que primero teclear GameObject y luego la propiedad correspondiente. Y dentro de esa propiedad le puedo añadir todas las subpropiedades que sean necesarias. Muy bien, con esto podemos acceder mediante el script a la posición en i de mi objeto. Ahora, esta posición en i yo la quiero cambiar en función de lo que esté pulsando el usuario. Para ello, os voy a recomendar algo muy importante. Esto también lo vais a utilizar mucho. Unity, como es lógico, para poder acceder a todas estas propiedades, tiene muchísimas palabras clave. Y no es necesario saberse todas esas palabras clave. Lo que es necesario es en cada momento buscar qué es lo que necesitamos. Y para ello va a ser muy importante abrir la ayuda de Unity, Help Scripting Reference. Cuando hacemos clic aquí, nos aparece la ayuda de Unity y aquí tenemos toda la ayuda sobre los scripts. Ahora, por ejemplo, yo quiero acceder al input del usuario, al movimiento de los cursores. Si yo vengo por aquí al cuadro de búsqueda y pongo input, aquí me van a salir todas las opciones de input. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar directamente input get axis. Get axis, veréis que aquí en la ayuda nos explica para qué sirve esta propiedad de Unity, concretamente esta función de Unity. Esta función lo que hace es devolvernos el input que en ese momento está haciendo el usuario. Es decir, si ese momento el usuario no está haciendo nada, nos va a devolver un valor 0. Si en ese momento el usuario está pulsando arriba o abajo en el joystick, o arriba y abajo en los cursores, este valor va a ir de -1 a +1. Y nos indica algunos ejemplos. Esto siempre es muy importante. Aquí nos indica la forma correcta de utilizar estos scripts y tenemos ejemplos que son muy útiles. Por ejemplo, yo podría copiar esto directamente y llevármelo a Unity. Pero lo que vamos a hacer es escribirlo. Volvemos al script y le vamos a decir GameObject.transformPosition i es igual. Ya sabéis que el signo igual en programación no quiere decir igualdad, sino que quiere decir asignar. Quiere decir que lo que pongamos a la derecha del signo igual lo va a copiar en la variable de la izquierda. Por tanto, si yo ahora aquí tecleo
input get axis vertical, si yo tecleo esto, nos va a asignar el valor input get axis vertical a la posición en Y. Si yo ahora grabo el script, para que este script funcione tendríamos que asignarlo al player, pero he cometido un error aposta y es muy importante que os fijéis. ¿Veis esta línea roja de aquí abajo? Esta línea roja de aquí abajo indica que aquí hay un error. Esta línea, lamentablemente, os la vais a encontrar muchas veces, porque siempre se cometen pequeños errores a la hora de escribir los scripts, y lo importante es detectarlos y corregirlos. Si yo hago clic aquí, me aparecerá la consola de Unity. Aquí me indicará todos los problemas que tengo, y tenéis que procurar siempre que esta consola esté vacía, que no contenga ningún error. Si yo hago doble clic aquí, me va a llevar directamente a la parte del script donde estoy cometiendo el error. Y si echáis un vistazo al mensaje, dice: estoy esperando un punto y coma y no lo he encontrado. Por favor, pon un punto y coma al final del script. Y esto es lo que tenemos que hacer. Venir aquí y añadir un punto y coma. Si ahora pulsamos grabar y volvemos a Unity, veréis que este mensaje desaparece. Ahora, este script todavía no está haciendo nada, y esto es algo fundamental de Unity. En Unity solo funciona lo que está en la jerarquía, y en la jerarquía solo hay GameObjects. Por tanto, si queremos que un script funcione, se lo tenemos que arrastrar a un GameObject, en este caso al player, al jugador. Ya sabéis que un script es un componente personalizado, es decir, funciona exactamente igual que el Mesh Renderer, el Box Collider, que cualquier otro componente. Se añade a la lista de componentes de mi objeto. Ahora esto ya funcionará, en el sentido de que hará algo, aunque todavía no va a hacer lo que nosotros queremos. Si yo pulso play y ahora pulso arriba y abajo, veréis lo que ocurre. Si pulso arriba, sube una unidad. Si pulso abajo, el player baja una unidad. Fijaos que aquí nos lo indica. Ya os he dicho que el input del usuario varía de +1 a -1. Y si no toco nada, se queda en 0. Y esto es lo que está haciendo Unity. Está cogiendo este input del usuario y directamente lo está traduciendo a la posición del objeto. Naturalmente, esto no es lo que queremos hacer. Lo que nosotros queremos hacer es que esta variable, la posición en Y, aumente o disminuya en función de si nosotros estamos pulsando arriba o estamos pulsando abajo. Para poder hacer esto, lo que tendríamos que hacer es cambiar esta sentencia y escribir lo siguiente. GameObject transform position Y es igual a lo mismo, es decir, lo que he hecho ha sido copiar, lo pego aquí y le digo transform position Y más input get axis vertical. Y con esto lo que haremos será sumar este valor a el input get axis vertical. Funciona perfectamente. Si ahora pulso arriba o abajo, se mueve muy rápido, esto lo arreglaremos ahora, pero ya podemos mover la paleta hacia donde queramos, ¿vale? Se mueve muy rápido también porque mi ordenador es muy rápido, y luego comentaremos algo sobre eso. Pero antes vamos a hablar de otra cosa importante. Esto que hemos hecho es coger la posición del objeto, volver a leer la posición del objeto y sumarle el input del usuario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está esto bien hecho? Sí, está bien hecho, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es una cosa que se hace muchísimo, se hace infinidad de veces. Coger una variable y sumarle a esa misma variable un valor. Normalmente las variables, a veces sí, pero normalmente no se resetean, no se cambian por un valor totalmente diferente, sino que van cambiando gradualmente. Entonces, para poder hacer esto, digamos que el lenguaje permite hacerlo de forma resumida. ¿Cuál es la forma resumida? Consiste en hacer esto, y voy a hacer una cosa. Voy a copiar esto, voy a hacer Control C, y lo voy a pegar aquí debajo, ¿vale?
Entonces lo que voy a hacer va a ser comentarlo, ponerle 2 barras, para que veáis que esto es una forma alternativa de hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la forma mejor? La forma mejor es escribirlo de la siguiente manera. Vamos a copiar esto, lo voy a pegar debajo para mantenerlo, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar esta línea de arriba. Fijaos, esto se hace muchísimo. Para sumar un valor a una variable, lo que hago es más igual. Y entonces lo que hace es coger lo que tengo a la derecha y sumarlo a lo que tengo a la izquierda. Esto es muy común en Unity y en cualquier lenguaje de programación, y es mucho más rápido de escribir, y cuando os acostumbráis mucho más rápido de leer que toda esta sentencia de aquí, que duplica esta parte que es bastante larga.